mis oraciones, el Señor me las empezó a responder rápidamente. Y la primera respuesta de oración está acá al lado mío, que es Alejandra, ¿no? Empecé a ver en ella, bueno, que el Señor me estaba encaminando, ¿no? Ella era lo que necesitaba para yo realmente enderezar mis pasos y vivir una vida de fe. No porque Dios me la mandaba y yo lo entendía de esa forma, pero seguí avanzando y yo les puedo decir, cuando era el año, les digo, cuando era el año 2002, por ahí creo, apareció Chiche, un joven desenvuelto, bueno, como es él, y yo le digo la verdad, fue otra respuesta de oración, porque Chiche marcó mi vida, con su testimonio, con su servicio al Señor, con sus sueños, con su proyecto y también con la instrucción que me daba la palabra de Dios. Entonces yo soy un agradecido al Señor, por presentarme a Chiche en ese momento. Y bueno, y hemos construido una relación, yo creo que es una amistad, a pesar de la distancia, que nos vemos poco, que quizás nos hablamos poco, 1 o 2 veces al año. Yo creo que este año nos hemos hablado más que otro año, pero él eh, realmente es importante para mí. Y yo le invité esta noche a que pueda tener el tiempo de la palabra. Y bueno, salir edificados con la palabra de Dios como debemos salir esta noche, ¿no? Aparte de pasarla bien y estar un tiempo juntos y relacionándonos, que la palabra del Señor hoy habla a nuestros corazones. Y bueno, el encargado es Chiche. Chiche, este tiempo es tuyo, y una vez más, gracias por poder estar aquí con nosotros. Bueno, gracias Martín, una alegría para mí compartir con ustedes y siempre doy testimonio y cuento acá en Santa Fe a donde puedo lo importante que fue Campillo para mi vida. También doy testimonio que yo también recién volví al Señor, era el año 2001, le llevé suerte a Racing porque salió campeón después de 35 años. Y no, también, bueno, vos también me conocías, Mariano, yo volví al Señor de estar apartado y siempre de testimonio. Me mandaron a Campillo, cuando llegué a la iglesia de Campillo me recibió una hermana que se llamaba Ángela, ya está con el Señor, y yo no tenía ninguna experiencia, también vivía con un pie en cada reino acá en Santa Fe, hasta que me decidí ir a Palabra de Vida, porque acá era muy difícil sostener también la presión. Y me acuerdo que esta hermana cuando llegué me dice, necesitamos a alguien como vos con experiencia. Y me dio mucho miedo porque yo no tenía ninguna experiencia, pero sí quería aprender. Y yo también crecí al lado y vi el crecimiento y la obra hermosa que Dios hizo con Martín y con Alejandra y con, bueno, ahí también Taulice y muchos de los chicos. Así que estoy contento también de compartir con la iglesia de Lanús. Les quiero contar a los hermanos de Lanús que tuve el honor el único culto en vivo que compartí en esta etapa fue el que compartí con ustedes y fue una bendición, un momento hermoso pasé. Nosotros estamos acostumbrados a tener los cultos grabados. Saben que les quería compartir algo que estuve meditando en estos días, más que una predicación, yo quiero que reflexionemos juntos, los quiero invitar a reflexionar juntos. La juventud que ustedes están atravesando se caracteriza por un gran interrogante, muchos signos de pregunta. Uno está construyendo, está transitando un camino de construcción donde después tiene que recoger lo que ahora están decidiendo. Es una etapa importantísima de la vida, por eso es importante, es fundamental caminarla con Cristo. Uno decide qué va a estudiar, decide con quién se va a poner de novio, con quién se va a casar, va armando las estructuras para después cimentar la vida. Y pensaba en cuántos hermanos, siempre me retrotraigo a aquellos tiempos, es inevitable pensar en el año 2001, en esos años que estaba por allá, y cuando uno pasa todo cruza el río, como quien dice, ve que en el camino quedaron personas que tenían también sueños, tenían ilusiones, y nos preguntamos por qué nunca alcanzaron los propósitos de Dios. Y yo estaba meditando en un pasaje que está en Primera de Samuel, te pido que abras en Primera de Samuel capítulo 7.
Yo te voy a contar la historia. Dice el verso 1, primera de Samuel 7:1, dice que vinieron los de Kiriat Jearaim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, escuchá, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y llega el versículo 3. Y habló Samuel, que era el profeta y el sacerdote, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, escuchá, si de todo corazón os volvéis, y viene la primera palabra, os volvéis a Jehová, quitad, segunda palabra, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y tercera palabra, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servís, y os librare de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¿Sabes? Toda esta historia de fracaso tras fracaso, de un pueblo que no podía cumplir los propósitos de Dios, arranca ya por el capítulo 4. Mirá, te voy a contar qué pasó en el capítulo 4. El mismo profeta, que era Samuel, habló a los hijos de Israel, ellos fueron a pelear a la guerra, y en la primera batalla murieron 3.000. Entonces no entendieron por qué perdieron esa batalla, volvieron y dijeron, ya sé lo que tenemos que hacer, traigamos el arca, como si el arca era la solución para sus problemas. Van, buscan el arca, y cuando todo el batallón que estaba para la guerra vio que venía el arca, se escucharon voces de júbilo. Los filisteos escuchaban y se preguntaban, ¿qué voz de júbilo es esa? Y entendieron que el arca venía con Israel, entonces tuvieron gran temor y mucho miedo, porque los enemigos conocían el Dios de Israel. Sin embargo, van a la batalla y pelearon y volvieron a perder, pero murieron 30.000. Y los filisteos tomaron y se llevaron el arca de Dios. El relato cuenta que hay alguien que va con la noticia a contarle al sacerdote, que era Elí. Los hijos de Elí habían muerto en la batalla, y cuando le dan la noticia al sacerdote que era Elí, el sacerdote se cae, muere, y su nuera, la hija de la esposa de Fitness, que era uno de los hijos de Elí, estaba embarazada, se cae también, da a luz un hijo, y le pone como nombre Isbot, que significa la gloria de Dios fue alejada, fue traspasada, se fue. ¡Qué tristeza! El nombre de ese hijo le recordaba la tristeza y la derrota de todo un pueblo que por alejarse de Dios, Dios alejó la gloria, el símbolo de la presencia, de la bendición de Dios, se alejó. El relato sigue diciendo que los filisteos tomaron el arca de Dios, y es un momento triste para el pueblo. Y un momento triste para Dios, porque ahora la presencia de Dios tiene que convivir con el Dios de los filisteos. Los filisteos la toman como trofeo de guerra, el arca de Dios, y lo llevan con el Dios que se llamaba Dagón, era el Dios de los filisteos. Y qué triste cuando esto pasa en una vida, cuando nosotros que somos templo del Espíritu Santo, en el que habita el Espíritu Santo dentro nuestro, lo obligamos a cohabitar, a convivir con nuestros pecados, con nuestras amarguras, con nuestra falta de comunión, y esto es lo que le pasó al arca de Dios. Dice el relato que los que estaban ahí en Asdod comenzaron a tener tumores, se sacaron de encima el arca, lo mandaron para Gat, los de Gat comenzaron a tener tumores, lo enviaron a Ecrón, Dios castigó a Ecrón con tumores, y después ellos quisieron devolver el arca, ellos devuelven el arca en el capítulo 6, con presentes y con regalos, y nos encontramos acá el relato que yo leí en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 yo reflexionaba sobre algunas cosas que le faltó al pueblo de Israel, por el cual estuvo tanto tiempo alejados de Dios, sin propósito, sin rumbo en la vida. Y yo quiero invitarte a que vos y yo podamos pensar en estas cosas. ¿Cuáles fueron? Bueno, cuando llega el capítulo 7, verso 3, Samuel, que era el profeta, convoca a toda la congregación y les habla. Ustedes tienen que hacer algo, pero lo tienen que hacer de todo corazón, si no, no tiene sentido que lo hagan.
¿Qué tienen que hacer de todo corazón? Bueno, tienen que volver a Dios. Es la idea de un Dios que está con los brazos abiertos, esperando, pero un pueblo que le dio la espalda. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Volver a girar y pegar un cambio en la vida, ese arrepentimiento, para volver a estar a cuentas con Dios. Eso significa volver a Dios. Y el profeta llama al pueblo a volver a Dios y llama a quitar de su corazón las cosas que se interponen entre los propósitos y los planes de Dios y el corazón del pueblo. Las tienen que quitar y después tienen que prepararse. Mira, yo quiero contarte algunas cosas que le faltó a Israel para cumplir los propósitos de Dios. Sabes, en primer lugar, Israel no cumplía los propósitos de Dios porque le faltó arrepentimiento. Y a mí me duele el corazón porque yo leo este relato y dice este relato que pasaron 20 años. Y sabes, pasaron 20 años hasta que el profeta reúne y les habla el corazón. Y el profeta, después de 20 años, tenía el mismo mensaje que 20 años atrás. El mensaje de Dios no cambió. Pienso 20 años atrás y es el tiempo que yo dejé Campillo. Y pensaba, ¿no? En todos estos años también dejé otros amigos que me vuelvo a encontrar y algunos sirven al Señor y podemos contar las cosas que el Señor ha hecho, maravillosos milagros, cómo cumplió algunos de nuestros deseos del corazón, pero otros quedaron en el camino. Y mucho tiempo, uno cuando endurece el corazón puede pasar tanto tiempo y a veces nos rodean cosas como iglesias, como amigos cristianos, como un pastor que nos conocen, que ni siquiera ellos pueden conocer lo que nosotros guardamos en el corazón. Y fue necesario, en un momento, el profeta lo llamó y dice, ustedes se tienen que arrepentir, eso significa arrepentimiento. Israel no avanzó y así estuvieron por 20 años, lejos de Dios, lejos de su presencia. Yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cuáles son las cosas en las que Dios todavía tiene que trabajar, en aquellas cosas donde el Señor tiene que cambiar? A veces los años que podemos tener en el Evangelio no determinan la madurez espiritual, no determinan una vida de victoria. Podemos estar muchos años ocultando cosas que nadie sabe de nuestra vida, por eso el profeta apuntó al corazón. Y yo quiero preguntarte en primer lugar, ¿cómo está tu corazón? Yo creo que en este momento de pandemia, de confinamiento, de encierro, cada uno de nosotros tuvo que meditar, tuvo que frenar y tuvo que pensar para dónde estamos corriendo, para dónde estamos caminando. Y yo te quiero invitar a pensar y a mirar tu corazón para que vos puedas evaluarte. Quizás en el corazón hay algo que Dios todavía te está pidiendo, hay algo que se interpone entre sus planes y los tuyos. Quizás hay algo que se interpone, que compite con el Señor, que no permite que vos puedas dedicar tu vida al Señor como Él quiere que lo hagas, y el Señor te invita y te dice lo siguiente: volvé, quitá y prepárate. Pero, ¿sabes? A este pueblo no solamente le faltó arrepentimiento, estuvieron lejos de los propósitos de Dios. Pienso en el nombre que tuvo que llevar este chico que se llamaba, como le puso su mamá, le puso Icabod, que significa alejada es la gloria de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Israel volvió al Señor de todo corazón y cuando se arrepintieron, el relato en el capítulo 7 dice que los filisteos salieron a atacar, pero Dios desde el cielo derramó un estruendo y granizo atemorizó y los filisteos fueron vencidos. Entonces el profeta entendió y puso el lugar Ebenezer, a ese lugar. Construyó piedras, era un altar al Señor, y puso por nombre Ebenezer, porque dice, hasta acá nos ayudó Dios. Y la vida de un creyente, la tuya y la mía, cuando el tiempo pase, va a tener dos posibles nombres. Van a pasar 20 años en tu vida y vos vas a poder decir una de estas dos. Alejada es la gloria de Dios de mi vida, alejados son los planes de Dios, los proyectos de Dios, lo que Dios quería para mí, o vas a poder decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo doy gracias a Dios. Qué alegría fue encontrarme también con vos, Mariano, después de tanto tiempo. Veo a algunos que fueron adolescentes, jóvenes, cuando yo estuve allá por Campillo, y verles ahora y decir, Ebenezer, yo desde acá y ustedes desde allá hasta acá nos ayudó el Señor.
pero yo te quiero invitar en primer lugar que puedas mirar para adentro, porque quizás hay cosas que tenés que arrepentirte, volverte y prepararte. Pero en segundo lugar, a este pueblo le faltó madurez espiritual. Mira, ¿sabés que la historia dice que cuando perdieron la primera batalla, fueron a buscar el arca, como si el arca era una solución mágica? Y fíjate que cuando vino el arca hubo voces de júbilo, lee el relato después. Pero, ¿sabes? No era suficiente. Escúchame. Israel tenía profeta, tenía sacerdotes, tenía arca. Sin embargo, perdieron en la batalla y llevaron el arca y tuvieron una vida de derrota. ¿Sabes que a veces no alcanza con tener iglesia, con tener ministerio, con tener amigos? No alcanza con el entorno, es mirar para adentro. ¿Sabes que la sociedad pretende las cosas de manera instantánea? Y la madurez espiritual no se consigue de una manera instantánea. ¿Sabes que leía un libro que dice así? Escuchá, la madurez espiritual no llega rápidamente. Y luego dice el libro que estaba leyendo, debe desarrollarse con tiempo, y dice así, escuchá, la rapidez es el demonio de la profundidad. La rapidez es el demonio de la profundidad. Los cambios profundos en una vida llevan tiempo. No podemos tener comunión profunda con el Señor de la noche a la mañana, ni santidad, ni madurez, ni conocimiento bíblico. Es algo que implica obediencia, perseverancia, multiplicado por tiempo. ¿Sabes? Mientras leía esto, me preguntaba qué tiene que cambiar el Señor en mi vida. Y yo te garantizo que el Señor tiene muchas cosas que hacer en mi vida todavía. Cuando volví al Señor, hace más de 20 años, el Señor comenzó un trabajo y yo identificaba cuáles eran las cosas que Él tenía que trabajar en mi vida. ¿Qué tenía que quitar el Señor en mi vida? ¿En qué cosas yo me tenía que preparar? Y hoy sigo pensando que todavía no terminó conmigo el Señor. Son otras las cosas, pero también el Señor tiene que seguir haciendo cambio. El Señor tiene que trabajar en tu corazón y en el mío. En la paciencia, tiene que trabajar en la vida espiritual, el Señor tiene que trabajar en un montón de cosas. Tal vez en el carácter, en fin. Bien, ¿sabes qué otra de las cosas que... La hago callar a la nena porque me puso el teléfono fuerte. ¿Sabes que te quiero compartir? Que otra de las cosas que este pueblo tuvo que aprender fue a sanar. Fue a sanar. Yo te conté que los hijos de Eli fueron a pelear a la guerra y yo creo, pienso, me imagino el contexto, quizás había algunos israelitas que pretendían ser fieles y firmes al Señor, pero conocían el testimonio y la fama de los hijos de Eli, que eran profanos, que profanaban las cosas que eran sagradas. A veces los creyentes nos acostumbramos a administrar cosas sagradas y nos produce un acostumbramiento, y cuando nos acostumbramos a lo sagrado solemos quitarle el valor y profanarlo, y a veces puede esto lastimar a otros. Yo creo que el testimonio de los hijos de Eli pudo lastimar a muchos que estaban ahí, y yo creo que muchos podían ver que no tenían una vida íntegra como para ir en nombre de Dios a pelear a la guerra. Yo no sé qué cosas pueden en tu vida o en la mía producir lastimaduras que cuestan sanar. Sabés que por muchos años trabajé en el grupo de adolescentes aquí en la iglesia y he visto tantos chicos tan lastimados por diversas razones, algunos porque fueron lastimados en el ámbito del hogar, otros sufrieron abusos sexuales, otros chicos tuvieron padres violentos, algunos tuvieron padres que abandonaron a sus hijos, algunos fueron lastimados en el propio seno de la iglesia por algún líder que no cumplió con sus expectativas, que le dijo cosas que le lastimó el corazón. Mira, yo sé que todos nosotros podemos mirar el corazón y a lo mejor hay alguno que dice, yo tengo cosas que sanar todavía. Y a veces las cosas, las heridas del alma, son esos golpes que no son con violencia, sino son con palabras, lo que te pasó en la vida, lo que te tocó atravesar quizás de la niñez, puede generar dolores que terminan siendo un impedimento para que el Señor haga lo que tiene que hacer con tu vida. Sabes que en 1 Samuel, más adelante, se desarrolla la historia de un hombre que se llamó Jefté, y Jefté tenía cosas por sanar. A él lo menospreciaron, a él lo lastimaron en el corazón,
y cuando lo necesitaron lo fueron a buscar. Y Dios usó a ese para hacer su obra. Y Dios puede tomar un alma lastimada, como la tuya y la mía, y puede sanarla, y puede usarla para el ministerio. Mirá, ¿sabés qué? Te quiero contar un testimonio. Hace tiempo atrás estaba en un campamento y había una mamá que se acercó y me dijo, mirá, Chiche, yo te pido que hables con mi hijo porque él está teniendo conductas agresivas, no entendemos por qué. Se crió en un hogar con un papá que no era el papá y quiso pegarle al papá y tenía conflicto con sus hermanos. Y luego de una reunión en el campamento él se aleja y yo me acerco y le digo, ¿qué te pasa? Y se larga a llorar y no podía hablar del llanto, estaba quebrado por sus lágrimas, hasta que pudo decirme lo que le pasaba y me dice, yo no me quería enterar de la manera que me enteré de que mi mamá era prostituta. Resulta que él, jugando afuera, molestó a uno de los vecinos y como el vecino se enojó y se molestó con él, el vecino le contó que su mamá había sido prostituta cuando él era niño y de esa manera se enteró. Y eso fue un dolor muy grande que le costó y trabajó un montón en su corazón, pero después él logró salir adelante, crecer, servir al Señor. Y todos nosotros atravesamos un montón de situaciones que nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados, y si no es tratado a tiempo, eso puede generar que nos alejemos de los propósitos de Dios, y tal vez pueden pasar como acá 20 años, hasta que podemos entender que no avanzamos, que estamos en el mismo lugar que hace tiempo atrás, que no hay victoria, porque no estamos dispuestos que el Señor sane las heridas del corazón. Y no es fácil, pero el Señor lo puede hacer. El Señor puede tomar tu corazón y el mío, cambiar la amargura por perdón. Sabés, en la escuela yo trabajo en una escuela, soy docente, y hay muchos chicos, como en todos los colegios, me imagino que allá pasa igual, que tienen problemas de conductas. El año pasado estuvimos con un chico con problemas de conducta en la dirección, vino la mamá, le contamos cómo poder hacer para ayudarle al nene, y ella nos contaba, estaba su hijo ahí, nos contaba que él sufrió mucho la separación de ellos, y todo lo que él vivía en la casa, y sabés que la directora le dijo, mira, todo lo que vos decís es verdad, y acá tenemos un montón de otros alumnos que tienen problemas parecidos a los tuyos, lo que es importante es qué vas a hacer con todo lo que te pasó. Mirá, si vos te aferrás al dolor, nunca vas a poder salir adelante. Cuenta la historia que había un elefante que cuando nació y era chiquito así, lo ataron a un pie, a un arbolito pequeño, y él notaba que no podía despegarse, él no podía moverse donde estaba porque estaba atado al árbol. Cuando pasa el tiempo se convierte en un animal muy grande, en un animal que desarrolló una fuerza impresionante, pero él seguía atado al árbol. Y no se daba cuenta que él podía despegarse, él podía salir adelante, él podía romper con eso que lo tenía atado. Y yo quiero que vos puedas mirar tu corazón y preguntarte si hay algo que te lastimó en el pasado, que es un problema en el presente y que va a hipotecar tu futuro, porque es como ese animalito, como ese elefante. Hoy no es igual que antes, tu condición cambió, vos tenés al Señor Jesucristo, tenés el Espíritu Santo que mora en tu vida, tenés la palabra de Dios, tenés amigos, tenés un entorno que el Señor te da, maravilloso que estoy viendo por esta pantalla. Podés romper con esa atadura. Este pueblo quedó ahí porque había personas que no estuvieron dispuestas a sanar. Pero, ¿sabés? Hay algunos que no pudieron salir adelante por falta de ánimo. Yo miro la juventud, recorro muchas iglesias y veo muchos jóvenes mayores con desánimo. Veo desánimo porque no llegan las promesas que ellos quieren alcanzar. Las esperanzas que se demoran suelen ser un tormento para los corazones de los jóvenes, pero no te olvides que árbol de vida es el deseo cumplido, ¿sabes? No te canses, dice la Escritura, considera al Señor Jesucristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes? Es importante, no te canses. Considera al Señor Jesucristo, miralo, Él te va a agarrar, te va a sostener, te va a salir adelante. El Señor te puede dar la victoria. No te canses. Cuando te sientas cansado, acordate que vos solo no podés. Si seguís solo, la fatiga va a ser más grande, pero Él
da fuerza y multiplica al que no tiene ninguna. Los muchachos como vos, los jóvenes como ustedes, flaquean y caen, pero el Señor puede hacer quedar águilas como las águilas. Vas a poder correr y no te vas a cansar, porque el Señor te va a sostener. Acordate, el árbol de vida es el deseo cumplido. Pero por último, a este pueblo le faltó vida espiritual. Te lo dije, era cuando Samuel era un niño de 8 años, ¿sabés qué pasaba en Israel? Escaseaba la palabra de Dios, y no había profecías ni visiones con frecuencia. Pasó el tiempo, el profeta era un gran hombre de Dios, él tenía palabra, pero el pueblo le dio la espalda. Y había templo, ya te lo dije, ¿no? Había un templo, ahí había profetas y había sacerdotes y estaba el arca de Dios, y tenía todo este pueblo para tener victoria espiritual. Pero ellos no tenían vida espiritual, por lo tanto no pudieron tener victoria. Mirá, ¿sabes? Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Normalmente cuando atravesamos la normalidad y podemos circular y no estamos confinados ni en cuarentena, solemos ir a la iglesia y vamos a buscar del Señor para traer a casa. Y yo creo que en este tiempo y en esta etapa el Señor invirtió con nosotros. Nos llevó a casa para poder buscarle en este libro, para poder estar con Él, para después hacer la obra que el Señor quiere. Y yo quiero preguntarte a vos por los propósitos de Dios para tu vida. ¿Cuáles son? No dejes de soñar. ¿Cuáles son tus sueños para el Señor? Lo vas a poder alcanzar, pero no te olvides que pueden pasar 20 años y estar en el mismo lugar. Mientras no quites, mientras no vuelvas al Señor y mientras no te prepares. Por lo tanto, es importante que arregles tus cuentas con el Señor. Es importante que comprendas que la madurez no es instantánea, no es de un día para el otro, que lleva tiempo. Acordate que la rapidez es el demonio de la profundidad, y los cambios profundos necesitan trabajo, tiempo, proceso. El Señor no terminó conmigo, yo creo que tampoco, estoy seguro, no terminó con vos. Acordate, quizás hay cosas que hay que sanar todavía. Quizás hay alguien que tenés que perdonar, te das cuenta, tiene nombre y apellido tu dolor. Bueno, el Señor te puede dar las herramientas necesarias, son herramientas espirituales, no son carnales. La vas a encontrar en este libro, no la vas a encontrar en otro lado, y el Señor puede darte la victoria. A lo mejor te encuentra este tiempo y este momento cansado, y tu ánimo se cansó y es un problema para que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida, pero a lo mejor no hay vida espiritual. Y acordate, el Señor nos llevó a casa ahora, para que desde casa nosotros podamos hacer todas estas transformaciones y cuando estemos juntos, seguir sirviendo al Señor, alcanzar promesas y cumplir sus propósitos. Deseo que Dios te bendiga y quiero finalizar agradeciendo por la invitación y por este tiempo de poder compartir. Gracias, Chiche, como siempre. Clara la palabra del Señor. En qué lugar estamos de nuestro recorrido, ¿no? Cada uno sabe cuántas millas tiene, cuántas millas pudo obtener. El desafío hoy está acá a la puerta. Dios es un Dios de oportunidades y vuelve a hablarnos hoy, a decirnos dónde estamos y avancemos, continuemos. Yo me quiero quedar, solamente para no hablar sobre lo que habló Chiche, con el inicio, con 3 palabras claves. Últimamente leo textos y me centro en palabras claves, ¿no? Y acá vos dijiste, quitad. Si queremos seguir avanzando hay que quitar del corazón esas cosas, como bien Chiche dijo, que nos impiden avanzar. Después dice, preparad vuestro corazón, y lógico, cuando uno quita eso ese peso, esa carga, esa inmundicia quizás, esa suciedad que está en el corazón, bueno, es momento de prepararlo, entregárselo al Señor para luego servir, como bien Chiche hoy nos ha expresado. Gracias, Chiche. Saludos a Vero. Que Dios te siga utilizando allí en Santa Fe, en el ministerio con jóvenes, en la iglesia. Y bueno, antes de pasar a otro momento más distendido para poder tener unos juegos y todos juntos participar,
Nosotros, como le dije antes, cada sábado podemos contar brevemente cómo el Señor llegó a nuestras vidas. Nos conocemos, pero quizás no lo recordamos, o quizás ustedes que hoy nos visitan puedan saber, ¿no?, de la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, y en esta noche hay un joven, cual apreciamos mucho, lo conocemos desde niño, y bueno, ella es un joven tendiendo a ser adulto, todavía un joven. Vamos a decir que es un joven que está caminando hacia la adultez. Así que bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Lógico, ¿no? Nosotros estamos ya, pasamos a la adultez, estamos yendo a otra etapa, pero bueno. Así que en esta noche, Johnny, queremos escucharte, ¿no?, y ver la obra de Dios en tu vida. Bueno, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, mi nombre es Jonathan, para los que no me conocen. Soy de la iglesia de Campillo. Bueno, me pidieron que cuente mi testimonio y yo nací en una familia disfuncional, bueno, con problemas de drogadicción, de violencia, hay como decía Chiche también de prostitución y otros problemas. Y bueno, dentro de unos problemas, en mi familia hubo una discusión muy fuerte en donde mi mamá mató a mi papá y entonces de ahí se desencadenó todo, la separación de toda mi familia. Y bueno, yo en eso fuimos pasando de casa a casa con distintos tíos, después con distintos hermanos, hasta que llegué a la casa de una hermana y parecía estar todo bien, pero mi hermana también nos trató mal, así como mis padres la trataron mal a ella, entonces sigue la cadena, nos trataron mal a nosotros, entonces yo siempre estaba en la calle haciendo cualquier cosa, y un día decidí escaparme porque no quería estar más ahí, y gracias a Dios la calle no probé nada malo, no estuve en las drogas, porque yo creo que Dios me sacó de ahí por un propósito y entonces decidí escaparme y me llevaron a un hogar y fue el Hogar El Alba, que creo que la mayoría lo conoce, y lo de Lanús también estuvieron creo en el Hogar El Alba. Y ahí Dios me ayudó mucho, cambió mucho mi vida. Dios puso muchas personas en el hogar que me ayudaran. Yo acepté a Cristo a los 11 años, antes de que sea mi cumpleaños, y yo vi que cambió mucho mi vida. Ya había llegado al hogar y había gente, ya apenas llegué y había gente que ni conocía de España, porque hay gente que va de todos los países al hogar, que me estaba festejando mi cumpleaños, gente que me quería, que me sacaba para allá a pasear. Y dentro de esa gente conocí a Cristian Catalá, que es de la iglesia de Campillo, que siempre iba a ayudar porque daban ofrendas, ayudaban al hogar con los chicos, entonces empezaba a sacar a pasear a los chicos y dentro de esos chicos estaba yo. Y quién sabía, yo solamente iba a pasear, que Dios tenía para mí preparado un padre que no pude tener por primera vez, y me adoptó Cristian Catalá, que él es familia estadounidense, y ahí fue Dios cambiando mi vida, pude tener una familia, terminar la escuela, estudiar, terminar la secundaria, estudiar el primer año de Instituto Bíblico, y en primer año de Instituto Bíblico también tuve la oportunidad de hacer Renacido, la obra de teatro, para los que lo conocen, y pasear por el país, tipo, predicar, y muchas oportunidades. Me acuerdo que una que me marcó fue un chico que pasaba por la misma situación que yo. Me sentí tan identificado con ese chico que fui a hablar con la directora, con la psicóloga, para que ayuden porque tenía problemas en la familia, que también tenía los padres separados, y en sentido de que se estaban peleando, entonces yo me sentí tan identificado que fui a encarar a la directora, entonces ni lo pensé. Y gracias a Dios estoy bien ahora. Si Dios quiere, el año que viene voy a estudiar una carrera. Y como decía Chiche, en este tiempo es el tiempo de sembrar, como dice todo el tema de lo terrenal, las dos cosas.
Entonces voy a hacer una carrera, después este año estoy haciendo segundo año online con Dani Caballero, que está por ahí en la reunión, y bueno, gracias a Dios lo permite así. Y esa es un poco mi vida, y más o menos traté de hacerlo cortito, no tan largo, como Dios fue trabajando en mí. Gracias, Johnny, qué lindo escucharte. Y sí, uno te conoció de niño, ¿sabés cuándo? Yo recuerdo, cuando un día vinieron todos en micro, todos los chicos del hogar, Y esa es la primera vez. vinieron a Campillo. ¿Qué tenías ahí? 11, 12 años, más o Sí, menos. más o menos, 12 años creo que tenía. Era chiquitito, Johnny. Y Y era re testimonio, simpático. contó su Y testimonio. contaste tu vida, ¿no? Bueno, yo tuve 2 años en el hogar, 2 años hasta que me adoptó Cristian. Qué impactante fue escucharte ese domingo en Campillo, ¿no? Y bueno, cómo en el corazón hay marcas, hay esas cargas que solo Dios puede sacar, ¿no? Y cómo trabajó en tu vida, cómo vos pudiste abrir el corazón al Señor, y cómo el Señor empezó a comenzar la obra en vos, y la seguirá, porque la palabra de Dios dice que así como la comenzó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ya sos un joven, con una familia, Dios te ha recompensado, te ha dado el Padre que no has podido tener ni disfrutar, todas sus bondades, y el Señor te pone para estudiar su palabra, para servirle, poner un ministerio, y que puedas seguir tomando decisiones que te mantengan cerca del Señor, ¿no? Y avanzar. La vida es avanzar, no se va ni para atrás, se avanza, no, paso lento, a paso rápido, pero avanzando. Que el Señor te Me encuentre gustaría en él. compartir un versículo que marcó mucho, uno de los que me gusta. Es en Salmo 27:10, que alguno es muy conocido, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ese es un versículo que marca mucho mi vida. Y se ha cumplido literalmente en tu vida. Así que te agradecemos. Bueno, hasta acá lo que ha sido la reunión Tiempo de Palabra, de compartir el testimonio. Iremos a pasar a otra sección. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Chiche, si después ya querés liberarte, podés hacerlo. Estás con tu familia. Saludos a Vero, los extrañamos. Y bueno, prometo con toda esta nube de testigos que cuando se resuelva la situación, te vamos a ir a visitar a Santa Fe, Chiche, y hacer un asado. Lo esperamos, lo esperamos. Al que quiera lo esperamos acá en Santa Fe. Un Hace saludo un para asado. todos. Escuchá, No hace un prenda asado. fuego a la casa. Un asado porque la última vez que hicimos un asado casi más prendemos fuego. Pero lo hicimos. Llovió y lo hicimos igual, con la En lluvia. pleno diluvio hicimos un asado, una cosa, Puedes bueno. saludar, hermoso el testimonio. ¿Cómo es tu nombre, Cristian? Johnny, Johnny, hermoso tu testimonio y también cantaste muy lindo, hermoso. El que cantó, dirigió las canciones. Cristian Navarro. Después te paso la plata, Chiche. No, mirá que en Campillo yo dirigí, dejé la vara alta cuando me fui. Dirigía yo. Después lo reemplacé yo, mirá cómo era la vara. Mirá, Bueno, Alejandra. Ah, y vos te cantás, y Martín cantaba, mirá. Mirá. Me hubiese pagado por ver eso. Un saludo, chicos, un saludo para todos. bueno, Chiche, te agradecemos. Saludo a Vero y a la familia, a los hermanos allá en Santa Fe. Gracias, Chiche. No. Bueno, vamos a cerrar esta parte. Voy a pedirle a nuestro hermano Ulises que pueda tener una palabra de oración por lo que fue el tiempo de la palabra, el testimonio de Johnny. Y bueno, ya después de esto, pasar a la parte de interactuar, algún juego en vivo. Bueno, veremos cómo lo organizamos, muchas pantallas, mucha gente hablando, pero bueno, esa es tarea de gracia. Así que bueno, ¿querés orar, Ulises? Dale. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos una vez más delante de tu presencia para darte las gracias por este tiempo hermoso que hemos compartido, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por lo que has puesto en el corazón de Chiche, Señor. Gracias te damos también por su vida, por la obra que él está realizando allí en Santa Fe.
Te pedimos, querido Dios, para que tú lo sigas bendiciendo, lo sigas sustentando, tanto a él como también a su familia. Te damos, querido Señor, porque tú has tenido un propósito para él, todavía lo sigues teniendo. Rogamos, Padre, para que lo sigas sosteniendo espiritualmente, ayudándolo, Señor, a crecer, ayudándolo, Señor, a poder desarrollar esos dones que lleva dentro. Y te pedimos, Padre, para que lo sigas utilizando para tu obra. Sabemos que Johnny tiene mucho para dar, mucho amor, Señor, para poder estar entregando, porque sabemos que a pesar de que tuvo una vida difícil, Señor, él hoy tiene a Cristo en su corazón y puede estar, amado Dios, demostrando eso con su propia vida. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por los hermanos de Lanús, gracias por los hermanos de Campillo, y te pedimos que nos sigas acompañando en esta noche, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas guiando, para que esta noche siga siendo una noche, Señor, hermosa para cada uno de nosotros. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno.